regresar al tema de Mexicana de Aviación, ya le comentábamos hace unos momentos, y nos enlazamos justamente hasta la conferencia de prensa mañanera, en donde, bueno, pues se da a conocer detalles de este vuelo inaugural de Mexicana de Aviación, después de 13 años de estar pues inactiva esta línea aérea. Bueno, pues hoy arranca Mexicana de Aviación. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al licenciado Fernando Gómez, él es analista del sector aeronáutico. Licenciado, gracias por tomar la llamada, buen día. Al contrario, encantado de estar con ustedes, buenos días, a sus órdenes. Gracias, pues un primer comentario en relación pues a este vuelo inaugural que se da hace unos momentos, o que se está dando en este momento, de la nueva Mexicana de Aviación, licenciado Gómez. Sí, mira, es el inicio de operaciones de esta nueva empresa de la aerolínea del Estado mexicano, dependiente de la Sedena o del organismo concesionario Benca Maya Mexica, pero no es el regreso de la Mexicana de Aviación de aquel entonces. Es una empresa que adquirió recientemente los derechos de marca de Mexicana de Aviación, entre otras propiedades, algunos dos inmuebles y las marcas que manejaba la empresa extinta Aerolínea Mexicana de Aviación. Es una nueva aerolínea que surge con un nuevo avión, en este nuevo vuelo inaugural, pero no es el retorno de Mexicana. Es decir, los trabajadores, los 8,000 trabajadores que tenía Mexicana de Aviación trabajando, no regresan a la escena. No es aquella empresa, sino es echar a andar una nueva aerolínea en circunstancias distintas a lo que enfrentaron como esquema laboral, aún no resuelto, no obstante que se les pagó una cantidad proporcional por los derechos de marca, no llega ni siquiera al 5% de la liquidación que les hubiera correspondido. Pero bueno, es una buena nota que inicia una aerolínea en estas circunstancias. Habría que ver en qué condiciones va a operar, porque falta también determinar cómo va a ser subsidiada de aquí hasta los próximos 5 años, según oficialmente reconoce la Sedena, en que va a operar con subsidios, es decir, con contribuciones de todos los que pagamos impuestos, volemos o no volemos. Se habla, licenciado Fernando Gómez, de que Mexicana de Aviación pues estaría requiriendo justamente subsidios por más o menos unos 2,278 millones de pesos. Sí, depende de cuántos aviones vaya a operar, porque ahorita empezó con uno que no son los 737, los Boeing, modelo Boeing 737 que había anunciado. Iniciaría con unos 10, pero es distinta la proyección cuando tienes tú pensado operar con 10 aviones, o con uno, o con 20, o con cuánto personal, o con cuánto capital de trabajo se requiere para abrir ciertas rutas. Ciertas rutas van a ir a lleno completo, o van a ir, no sé, dependiendo de la demanda del mercado, pues llenos los aviones o no, porque de eso se trata también, de determinar qué flota es adecuada para cubrir ciertas rutas y para comunicar al país, y sobre todo también para brindar un buen servicio en tiempo y forma. No lo sabemos, ellos proyectan esa cantidad que bien señalas, pero podría ser más, podría ser menos, no lo sé, depende de la eficiencia de la administración de los gastos para saber si realmente funciona una aerolínea o no. Claro, no se trata aquí, según lo que han anunciado el gobierno federal, no se trata de tener una aerolínea de lucro, pero sí al menos que tuviéramos una aerolínea o una empresa que sea autosuficiente, porque si bien pretenden dar boletos más baratos que la competencia, pues alguien tendrá que subsidiar esos gastos, y también de algún lado alguien tendrá que cubrir esos
bondades o esas ventajas. Y de lo que se trata es no de cargarle más gastos al erario público, sino de generar una empresa que sea autosuficiente y que sea efectiva, ¿no? Claro. El licenciado Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, si me permite 3 minutos, tenemos que hacer una pausa y regresando le quito otros minutos más. Con gusto, amigo. Volvemos. 8 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con el licenciado Fernando Gómez. Él es analista del sector aeronáutico. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace unos momentos inicia operaciones Mexicana de Aviación. Despega el primer vuelo este 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta las esperan vaya a cubrir 20 destinos según lo que se ha dado a conocer por parte de los directivos de esta aerolínea mexicana de aviación. Bueno, el licenciado Fernando Gómez, antes de la pausa, pues nos estaba comentando en relación a los subsidios, ¿no?, que se tienen previstos, con los que va a operar esta aerolínea, y bueno, que el punto de equilibrio estaría pues dándose por lo menos en unos 5 años, licenciado. Sí, 5 años es mucho, Juan Manuel. Fíjate que no obstante que sea una empresa pública o privada, todas las inversiones que se realicen en este tipo de infraestructuras o de empresas deben de quedar resueltas con una proyección máxima de año y medio o 2, precisamente porque tienen que garantizar la eficiencia en los costos o en la administración de los dineros que se vayan a utilizar, porque precisamente pues es muy fácil echar a andar una empresa que te cueste y que se cargue al erario público. Aquí lo que se trata es de obtener resultados inmediatos, precisamente para poder tener una empresa viable, sea aérea, ferroviaria, turística, hotelera o de servicios, petrolera, lo que tú quieras. Si no, estamos condenados a seguir manteniendo con cargo al Estado pues, todo este tipo de proyectos que pues no, el país no está para eso. Ahorita en estos momentos se requiere de máxima eficiencia de costos, por muy buena intención que sea. Falta ver también cuál es la oportunidad de generar una mejor comunicación del país, porque habían anunciado 20 rutas, pero se quedan cortas todavía por el momento. Habría que darles el beneficio de la duda, precisamente para saber cómo van a operar en los próximos meses y años. Claro, el licenciado, justamente en este momento estábamos viendo en las pantallas que tenemos aquí en el estudio de Grupo Fórmula, pues este enlace que se lleva a cabo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Palacio Nacional, en donde se está realizando la conferencia de prensa mañanera. Acaba de emprender el vuelo este primer avión de Mexicana de Aviación, que bueno, repito, inicia operaciones este 26 de diciembre. Licenciado Fernando Gómez, en un principio se había dicho que Mexicana de Aviación iniciaría operaciones con al menos 10 aviones. Sin embargo, bueno, pues no hay aparatos disponibles para la renta. Se ha informado que, bueno, pues en este momento solamente se contaría con 5, al parecer son solamente 5 aparatos, 3 aviones que pertenecen al ejército y 2 más arrendados a una empresa. Se trata de la aerolínea regional TAR, licenciado. Sí, el problema no es tan solo juntar las aeronaves, sino haber previsto con anticipación, obviamente, este tipo de equipamiento que se requiere en cuanto al número de aviones y el tipo de aviones, porque no es tan sencillo echar a andar con lo que te encuentres. Obviamente hay esa oportunidad de que el ejército o la Fuerza Aérea otorgue o preste o arrende algunas aeronaves, pero son de distintos tamaños, usos, y obviamente son también ya
ya aviones, digamos, viejos, usados, que requieren mayor costo de mantenimiento para su operación, y sobre todo también saber, te decía, de acuerdo al mercado, pues tiene que ser adecuada la flota, es decir, no puedes meter cualquier avión con cualquier capacidad, o sea, no se vale tener de chile dulce y de manteca, sino tienes que tener, por eso habían solicitado 10 aviones Boeing 737 para homologar y para saber con cuánto iban a atender un mercado determinado, porque no es lo mismo atender un mercado que a lo mejor te da para transportar 200 pasajeros en cada avión en vez de 80, por ejemplo, ¿no? O al revés, a lo mejor te queda grande el avión y resulta que no es conveniente en términos operativos y de gastos. Por eso te hablaba de la eficiencia de los costos y del manejo de los recursos, porque en un sector tan delicado depende mucho este tipo de detalles para poder tener éxito. Si no, pues habría que estar dando tumbos y financiar con recursos públicos del erario, pues obviamente este tipo de operaciones o de errores en lo que se da en la curva de aprendizaje, pero no se trata de eso tampoco, sino de tener todo el control en manos del gobierno para precisamente tener fortuna y que le vaya bien al país, le vaya bien a México, le vaya bien al turismo. No estamos apostando por el fracaso, pero difícilmente se va a lograr si es que no se previeron estas condiciones dentro de un plan ejecutivo. Claro. Licenciado Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, algunos medios de comunicación, sobre todo impresos, publican el día de hoy pues parte de este análisis financiero que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional justo para el inicio de operaciones de esta aerolínea de Mexicana de Aviación. Entre otras cosas, bueno, este análisis pues considera, o la Sedena considera, que la aerolínea estaría realizando un total de 378 operaciones por semana. Esto, repito, a 20 destinos, es decir, se trataría más o menos de unos 19.764 vuelos al año. Y bueno, también se menciona que de acuerdo a cálculos de la Secretaría de la Defensa, se establecen que del total de recursos necesarios para cubrir los costos operativos de la aerolínea, el 39.2% sería para el pago de combustible, el 31.04% para el costo de renta de las aeronaves, y el resto de los recursos serían destinados pues para cubrir las nóminas y otros gastos inherentes a la operación aérea, licenciado. Está bien esos números, pero son acordes a una proyección del uso de 10 aeronaves, sí, los cuales todavía no las tienen, ¿no? Y aún así, suponiendo que tuvieran esas 10 aeronaves, o 15, o las que fueran, ojalá tuvieran más, pues no llegarían ni al 5% de lo que representa actualmente el mercado. Y es en un escenario óptimo, o sea, a full, a operación completa. Y ahorita están empezando con una, luego serán 3, quizás 5. De todas formas, aunque llegaran a 10, la proyección es insuficiente para cubrir una demanda del mercado que requiere el país y que será redistribuido entre las aerolíneas. Quizás ojalá logren crear nuevos mercados, es decir, que no cubran las mismas rutas rentables en las que compiten todas, porque ahí habría otro problema de competencia desleal, ofrecer tarifas mucho más bajas, es decir, las tarifas de México, Tijuana, México, Guadalajara, México, Monterrey, México, Cancún, México, Monterrey, México, Vallarta, o sea, las rutas más rentables, pues ahí van a estar. Y de lo que se trata es de comunicar otros destinos que no están siendo atendidos. Ahí está México, Jalapa, por ejemplo. Ahí están muchos otros destinos que han sido descuidados tras el abandono, o tras la salida, la quiebra de Mexicana, de Aviaxa, de Aeromar, de Interjet, aerolíneas que han dejado de operar y cuyos destinos fueron dejados de cubrirse por alguna razón u otra. De eso se trata. Pero la proyección, aunque suena bien, se les está basada en una proyección de 10 aeronaves
y no es congruente con lo que estoy diciendo. Podemos decir que nos va a ir muy bien, que vamos a cubrir X o Y o Z maravillas, pero en realidad no tenemos las aeronaves, bueno, la empresa aún no tiene las aeronaves, y por lo tanto pues es muy fácil hacer castillos en el aire. Claro, y además, bueno, de estos 20 destinos que en un principio se habían anunciado, pues se modifican justamente por este tema de la falta de aparatos. Y bueno, solamente hasta este momento se tiene proyectado solamente 8 destinos, que sería Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Puerto Vallarta, Campeche, Mérida, Tulum, a donde va justamente este primer vuelo, y Chetumal, licenciado. Sí, son destinos interesantes, pero difícilmente se van a lograr con un avión. Si lo anuncian primero los destinos y luego las aeronaves, pues habría que ver cuándo se incorporan estas aeronaves. Ojalá que pronto, pero pues también tienen que ser adecuados a la capacidad y la demanda del mercado, ¿no? Perfecto. Licenciado, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Al contrario, Juan Manuel, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Buen día. Gracias, buen día. El licenciado Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, con este primer vuelo, el vuelo inaugural de Mexicana de Aviación.